Buenas, buenas, bienvenidos a este día 256, penúltimo día del libro de Ezequiel. Estamos a punto de terminar este libro de la Biblia. Hoy nos toca leer el libro, el capítulo 43, 44 y 45, como lo está viendo en este momento en sus pantallas. Así que bienvenidos a todos. Hoy tenemos esto para compartir, para aprender, para leer, para reflexionar. Así que bienvenidos a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo van? Venga, los voy saludando mientras tanto. Hola Gaby, hola Lau, hola Freda, Nubia, María, Cristian, Juni. Bienvenidos a todos. Bueno, hoy tenemos estos tres nuevos capítulos. Vamos a ver qué hay para este día. Vamos a ver qué tenemos preparado para nosotros en el día de hoy. Si es algo así un poco más tranquilo como el día de ayer, el día 255, o por el contrario, algo un poco más reflexivo como el día 256. Así que gracias por acompañarme un día más. Recuerde que mañana ya se... Ay, espere un momento. Bueno, entonces hoy tenemos este día 256. Es que estaba viendo y pensé que no había subido el día anterior, no sé por qué. Estaba buscando el de El Dios de los Detalles y recuerdo que al final le cambiamos el título. Y me asusté. Espérenme un segundito. Eh, Listo. Hola Fer, ¿qué tal? Bueno, tenemos entonces esos tres capítulos para el día de hoy. Vamos a ver qué va pasando y vamos a comenzar como siempre con em, la oración del día de hoy. ¿Listos? Así que si usted puede cerrar sus ojos, cierra sus ojos, si no, no pasa nada, acompáñenos en esta oración. Señor, gracias por este día sábado, gracias Señor por reunirnos una vez más en este en vivo o en este video en YouTube. Gracias Padre por este reto, gracias Señor porque debido a esto muchos de nosotros nos hemos acercado a ti nuevamente, hemos podido ver que hay otra alternativa, de que tú tienes la solución, de que en ti Señor está la solución, de que tú Señor eres quien toma el control de nuestra vida, quien tiene el control de nuestra situación y que a pesar de nuestros pecados tú nos llamas a arrepentirnos, a confesarlo, a reconocer nuestro pecado y sobre todo a caminar bajo tu voluntad. Te damos gracias por este día, por este tiempo y te encargamos, Señor, la enseñanza del día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Listo. Eira, gracias por compartir el en vivo como 7 veces. Muchas gracias. Listo. Vamos a empezar con Ezequiel capítulo 43, que dice lo siguiente. La gloria del Señor vuelve al templo. Después el hombre me llevó de regreso a la puerta oriental. De pronto la gloria de Dios de Israel apareció desde el oriente. El sonido de su venida era como el rugir de aguas torrentosas y todo el paisaje resplandeció con su gloria. Esta visión fue igual a las otras que yo había tenido, primero junto al río Quebar y después cuando él vino a destruir a Jerusalén. Caí con el rostro en tierra y la gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Luego el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y la gloria del Señor llenó el templo. Entonces oí que alguien me hablaba desde el interior del templo mientras el hombre que tomaba las medidas se ponía a mi lado. El Señor me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde pondré mis pies. Viviré aquí para siempre entre los israelitas
Ni ellos ni sus reyes volverán a profanar mi santo nombre, cometiendo adulterio al rendir culto a otros dioses y honrando las reliquias de sus reyes ya muertos. Colocaron los altares para sus ídolos junto a mi altar, con un solo muro de separación entre ellos y yo. Profanaron mi santo nombre con este pecado tan detestable. Por eso los consumí en mi enojo. Que dejen ya de rendir culto a otros dioses y de honrar las reliquias de sus reyes. Yo viviré entre ellos para siempre. Entonces, me gusta mucho esto que estamos viendo en pantallas, porque si usted se fija es promesa, pecado, promesa. La promesa de que este es el lugar y que donde Dios literalmente pondrá sus pies. Después dice, viviré aquí para siempre entre los israelitas. Entonces tenemos la primera promesa de que Dios vivirá entre su pueblo. Después el pecado de ese pueblo, donde dice que literalmente se profanó el santo nombre de Dios con los altares que el pueblo levantó a ídolos. Pero después dice que nuevamente Dios vivirá entre ellos para siempre. ¿Pero por qué? ¿Y como consecuencia de qué? De que dejen de rendir culto a otros dioses. Entonces, permítanme un segundo. Entonces, dice, hijo de hombre, describe al pueblo de Israel el templo que te he mostrado, para que ellos se avergüencen de todos sus pecados. Deja que estudien el plano del templo y se avergonzarán de lo que hicieron. Descríbeles todas las especificaciones del templo, incluidas las entradas y las salidas y todos los demás detalles. Háblales de los decretos y las leyes del templo. Escribe todas las especificaciones y los decretos mientras ellos observan, para que sin falta los recuerden y los sigan. Esta es la ley fundamental del templo, santidad absoluta. Toda la cumbre del monte donde está el templo es santa. Sí, esta es la ley fundamental del templo. Entonces, vamos a seguir este orden porque siento que ejemplifica mucho lo que hemos hablado durante todos estos 256 días. El pecado con el que todos convivimos todos los días, la manera como literalmente pecamos a diario usted y yo. La promesa de Dios de que vivirá entre nosotros, de que nos restaurará, de que cambiará muchas cosas de nosotros. Pero después de entregarnos una promesa viene un mandato. Y esta es la parte que no nos gusta. Esta es la parte que decimos, uy Dios, muy linda la promesa. Gracias, de verdad. La valoro mucho, la aprecio mucho. Pero creo que no voy a querer ese mandato. Me gusta la promesa, no te lo voy a negar. Me gusta la promesa de que vivirás entre tu pueblo. Me gusta la promesa de que vas a prosperarme, de que vas a sanarme, de que vas a restaurarme. Pero es que eso de seguirte y renunciar a mis pasiones y todo, no creo estar tan seguro al 100%. Pero entonces, ¿por qué Dios está mandando, en este caso, a literalmente describirle al pueblo lo que Dios le ha mostrado? Que estudien el plano del templo, describir todas las especificaciones. ¿Para qué? Para que realmente en ese templo se siga la ley, que es santidad absoluta. Ahora vamos a ver lo que dice del altar. Estas son las medidas del altar. Alrededor del altar hay una zanja de 53 centímetros de profundidad por 53 centímetros de ancho, con un reborde de 23 centímetros de ancho. Esta es la altura del altar. Desde la zanja del altar se eleva 1 metro con 10 centímetros hasta una saliente inferior de 53 centímetros de ancho que rodea el altar. Desde la saliente inferior, el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros. Tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las 4 esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. Hola Juan, bienvenido.
Dale. Andamos de cumple y con la igle. Un abrazo. No sé si es que tu cumple. Bueno, Juan, feliz cumpleaños, hermano. O no sé si es el cumpleaños de la iglesia, no sé si es el aniversario de la iglesia, pero bueno, feliz cumpleaños. Después dice, desde la saliente inferior el altar se eleva 2 metros con 10 centímetros hasta la saliente superior, también de 53 centímetros de ancho. La parte superior del altar, la plataforma para el fuego, se eleva otros 2 metros con 10 centímetros y tiene un cuerno hacia arriba en cada una de las 4 esquinas. La parte superior del altar es cuadrada y mide 6 metros con 40 centímetros de lado. La saliente superior también forma un cuadrado de 7 metros con 40 centímetros de lado y tiene una zanja de 53 centímetros, un reborde de 27 centímetros por alrededor y escalones para subir el altar por el lado oriental. Sí, el mío. Ah, bueno. Feliz cumpleaños, hermano. Luego me dijo, hijo de hombre, esto dice el Señor soberano, cuando se construya el altar, estas serán las ordenanzas para quemar las ofrendas y rociar la sangre. En este tiempo los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc, quienes ministran delante de mí, se les dará un becerro para la ofrenda por el pecado, dice el Señor soberano. Tomarás parte de la sangre del animal y con ella untarás los 4 cuernos del altar, las 4 esquinas de la saliente superior y el reborde que rodea la saliente. Esto limpiará el altar y hará expiación por él. Luego tomarás el becerro para la ofrenda por el pecado y lo quemarás en el lugar indicado fuera de la zona del templo. El segundo día sacrificarás como ofrenda por el pecado un cabrito que no tenga ningún defecto físico. Después nuevamente limpiarás el altar y harás expiación por él, tal como hiciste con el becerro. Cuando hayas terminado con la ceremonia de purificación, ofrecerás otro becerro para que no tenga defectos y un carnero perfecto del rebaño. Se los presentarás al Señor y los sacerdotes los rociarán con sal y los ofrecerán como ofrenda quemada al Señor. Diariamente durante 7 días se sacrificará un cabrito, un becerro y un carnero del rebaño como ofrenda por el pecado. Esos animales no deberán tener ningún defecto físico. Hazlo diariamente durante 7 días para limpiar el altar y hacer expiación por él, y así quedará apartado para un uso santo. A partir del 8º día, los sacerdotes sacrificarán a diario sobre el altar las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz del pueblo. Entonces los aceptaré a ustedes. Yo, el Señor soberano, he hablado. Soy nueva. ¿Lees la Biblia por completo aquí o la explicas o cómo? Julibet, estamos leyendo la Biblia en orden. Desde Génesis capítulo 1, llevamos desde julio del año pasado. Eso hacemos. La leemos, conversamos, la analizamos, entendemos el contexto de las cosas. Pero eso hacemos. Después dice, el príncipe, los levitas y los sacerdotes. Luego el hombre me llevó nuevamente a la puerta oriental ubicada en el muro exterior de la zona del templo, pero estaba cerrada. Entonces el Señor me dijo, esta entrada debe permanecer cerrada y nunca volverá a abrirse. Nadie jamás la abrirá ni entrará por ella, pues el Señor Dios de Israel entró por aquí. Por lo tanto, permanecerá siempre cerrada. Únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Señor, pero solo podrá salir y entrar por la antesala de la entrada. Yulivia, gracias por seguirme. Esto me recuerda mucho a que yo tuve una conversación ayer con mi barbero. Y me hizo acordar de esto que estamos leyendo sobre la presencia de Dios. Y le voy a contar un poquito, le voy a contar esa parte de la conversación. Él me dijo, la presencia de Dios me salvó de que mi papá me pegara, pero una muenda de que yo iba a quedar literalmente mal. Y yo le dije, ¿sí? ¿Por qué? Resulta que él había llegado, el papá le había dicho a él que no saliera, pues claramente cuando él era mucho más joven, ¿no? Efectivamente él salió, pero no solo llegó tarde ese día, sino que llegó al día siguiente. Y entonces en ese momento, cuando él llegó a la casa, era más o menos la 1 de la tarde y él me contó que el papá siempre se dormía de 1 a 3 de la tarde después de llegar del trabajo. Entonces, al papá le gustaba mucho la música de Jesús Adrián Romero. Y entonces él me dijo, no, yo estaba preparado. Ya yo estaba entregado, ya yo estaba listo para que mi papá literalmente me pegara y me pasara de todo, y mejor dicho, de todo. Y resulta que él se sentó en el sofá
y colocó música de Jesús Adrián Romero. Y me fue completamente sincero, me dijo, yo no la puse para que mi papá viera que yo estaba escuchando Jesús Adrián Romero y no me pegara. No, simplemente la puse porque hay una canción de él que me relaja mucho. Entonces yo estaba buscando, era eso, relajarme, porque sabía que la que se me venía encima era potente. Y en ese momento, él cerró sus ojos en el sofá y seguía sonando la música. Y en ese momento salió el papá. Y él, como cuando uno siente que alguien viene, abrió los ojos, vio al papá y el papá solamente le hizo así. Y siguió derecho. Y él dice, a mí eso nunca se me va a olvidar porque la presencia de Dios me salvó de que mi papá ese día me pegara. ¿Y por qué le estoy contando esto? Porque en este momento, en este contexto que estamos hablando y que estamos evaluando, que estamos estudiando, y en gran parte del Antiguo Testamento, únicamente los sacerdotes, las personas que servían a Dios, podían estar, ojo, y no todos, recordando un poco el tema del tabernáculo, que no todos podían entrar en el lugar santísimo y todo eso. Y que nosotros, en este momento en el que nos encontramos, estamos rodeados de la presencia de Dios. No hay un lugar específicamente al que yo pueda ir para poder sentir la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios nos rodea. Y son de esas cosas que, como no la puedo ver, es como, bueno, sí, es muy bonito, me gustó mucho tu reflexión, pero es algo que literalmente necesitamos recordar. Porque cuando uno está tal vez en el trabajo, en la universidad, donde sea, en un proyecto, la presencia de Dios puede cambiar cómo usted se mueve en ese entorno. Le puede dar esa paz, esa tranquilidad para poder enfrentar la prueba que usted vaya a tener. Hacer que usted se sienta mucho más sereno. Solo con el hecho de recordar y ser consciente de que la presencia de Dios lo está rodeando. Aquí dice, únicamente el príncipe podrá sentarse debajo de esta entrada para disfrutar de una comida en la presencia del Señor. Yo por eso les digo, si a usted le cuesta mucho orar o usted siente que literalmente usted no puede, comience orando por los alimentos. Son 3 oraciones al día. Si tiene la bendición de comer 3 veces al día. Entonces, dese cuenta la magnitud y que al final nosotros nosotros somos quienes complicamos las cosas con Dios, lo que siempre les he dicho. Pero quería recordarles eso. Luego el hombre me llevó por la entrada norte hasta el frente del templo. Miré y vi que la gloria del Señor llenaba el templo del Señor, así que caí al suelo rostro en tierra. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, presta mucha atención, usa los ojos y los oídos y escucha atentamente todo lo que te diga sobre las ordenanzas acerca del templo del Señor. Presta mucha atención a los procedimientos para las entradas y las salidas del templo. Da a esos rebeldes, los israelitas, este mensaje de parte del Señor soberano. Oh pueblo de Israel, basta ya con tus pecados detestables. Has traído a extranjeros incursiosos a mi santuario, gente que no tiene corazón para Dios. De este modo profanaste mi templo incluso mientras me ofrecías mi alimento, la grasa y la sangre de los sacrificios. Además de todos tus otros pecados detestables, rompiste mi pacto. En lugar de proteger mis ritos sagrados, contrataste extranjeros para que se encargaran de mi santuario. Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: ningún extranjero, ni siquiera de los que viven entre los israelitas, entrará en mi santuario si no ha sido circuncidado y entregado al Señor. Además, los hombres de la tribu de Leví, que me abandonaron cuando Israel se alejó de mí para rendir culto a Dios, tendrán que sufrir las consecuencias de su infidelidad. Entonces acá estamos viendo lo que les decía de las consecuencias del pecado. Aún así, podrán servir como guardias del templo y porteros,
Podrán matar a los animales para ofrendas quemadas y estar presentes para ayudar al pueblo. Sin embargo, incitaron a mi pueblo a rendir culto a ídolos e hicieron que los israelitas cayeran en un pecado muy grave. Por eso hice un juramento solemne de que tendrán que sufrir las consecuencias por sus pecados, dice el Señor soberano. No se les permite acercarse a mí para ministrar como sacerdotes. Tampoco se les permite tocar ninguno de los objetos santos ni las ofrendas santas, pues deberán cargar con la vergüenza de todos sus pecados detestables que cometieron. Servirán como cuidadores del templo a cargo del trabajo de mantenimiento y las tareas generales. Todo esto es las consecuencias por haber guiado de mala manera al pueblo. Cristian, gracias por seguirme y bienvenido. Sin embargo, los sacerdotes levitas de la familia de Sadoc continuaron sirviendo fielmente en el templo cuando los israelitas me abandonaron para rendir culto a sus ídolos. Estos hombres servirán como ministros míos. Estarán en mi presencia y ofrecerán la grasa y la sangre de los sacrificios, dice el Señor soberano. Quiero resaltarlo, es en verde. Ya. Solo ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Ellos cumplirán todos mis requisitos. Cuando entre por la puerta al atrio interior, deben vestir solamente ropa de lino. No se vestirán con lana cuando estén en turno en el atrio interior o en el templo del mismo. Llevarán puesto turbantes de lino y ropa interior de lino. No deberán vestir nada que los haga transpirar. Cuando regresen al atrio exterior donde está el pueblo, tendrán que quitarse la ropa que usaron mientras me sirvieron. Dejarán esa ropa en las habitaciones sagradas y se cambiarán a fin de no poner a nadie en peligro de transmitirle la santidad con esa ropa. Bastante extremo, pero volviendo a lo que Dios decía en el capítulo pasado, de que la ley fundamental de ese templo era santidad absoluta. No se raparán la cabeza ni se dejarán crecer demasiado el cabello, sino que deberán cortárselo con frecuencia. Los sacerdotes no beberán vino antes de entrar al atrio interior. Podrán casarse únicamente con una virgen de Israel o con la viuda de un sacerdote. No podrán casarse con otras viudas ni con mujeres divorciadas. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo común, y entre lo ceremonialmente puro y lo impuro. Servirán de jueces para resolver cualquier desacuerdo que surja en mi pueblo, y sus decisiones tendrán que basarse en mis ordenanzas. Los sacerdotes mismos deberán obedecer mis instrucciones y decretos en todos los festivales sagrados y ocuparse de que los días de descanso sean apartados como días santos. Un sacerdote no deberá contaminarse al estar en presencia de un cadáver, a menos de que se trate de su padre, su madre, uno de sus hijos, de sus hermanos, hermanas solteras. En tales casos está permitido. Andresito, gracias por ese quiéreme y esas 7 rositas. Muchas gracias, hermano. En tales casos está permitido. Aún así podrá volver a desempeñar sus tareas en el templo solo después de purificarse ceremonialmente y luego esperar 7 días. El primer día que vuelva a su trabajo y entre al atrio interior y al santuario deberá presentar una ofrenda por su propio pecado, dice el Señor soberano. Los sacerdotes no tendrán ninguna parte ni porción de la tierra porque solo yo seré su preciada posesión. Su alimento provendrá de las ofrendas y los sacrificios que el pueblo lleve al templo, y las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Todo lo que alguien aparte para el Señor pertenecerá a los sacerdotes. Los primeros frutos maduros y todas las ofrendas presentadas al Señor pertenecerán a los sacerdotes. También les dará a los sacerdotes la primera masa para que el Señor bendiga los hogares de ustedes. Los sacerdotes tendrán prohibido comer la carne de cualquier ave o animal que muera de muerte natural o por haber sido atacado por otro animal. Y por último cerramos con este capítulo 45 que dice: división de la tierra. Cuando se repartan la tierra entre las tribus de Israel, deberán apartar una sección para el Señor, la cual será una porción santa. Esa porción tendrá 13 kilómetros con 300 metros de largo por 10 kilómetros con 600 metros de ancho. Toda el área será santa. Una parte de esta tierra, un cuadrado de 265 metros de lado, se apartará para el templo. A su alrededor se dejará libre una franja adicional de tierra de 26 metros y medio de ancho. Dentro del terreno sagrado más extenso, midan una parcela de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo y 5 kilómetros con 300 metros de ancho. Allí se ubicará el santuario del lugar santísimo. Esta área será santa, apartada para los sacerdotes que ofician ante el Señor en el santuario. Allí estarán sus casas, y allí también se pondrá mi templo. La franja de tierra sagrada junto a esa área, también de 13 kilómetros con 13 metros de largo por 5 kilómetros con 13 metros de ancho, se destinará a las viviendas de los levitas que trabajen en el templo. El lugar les pertenecerá a ellos y será un lugar para sus aldeas.
Junto a la tierra sagrada más extensa habrá una porción de tierra de 13 kilómetros con 300 metros de largo por 2 kilómetros con 650 metros de ancho, la cual se apartará para construir una ciudad donde pueda vivir cualquier israelita. Apartarán también 2 porciones de tierra especiales para el príncipe. La primera porción colindará con el lado oriental de las tierras sagradas y la ciudad, y la segunda colindará con el lado occidental, de modo que los límites extremos hacia el oriente y el occidente de las tierras del príncipe quedarán alineados con los límites oriental y occidental de los territorios de las tribus. Estas 2 porciones de tierra se las asignarán al príncipe. Entonces mis príncipes dejarán de oprimir al pueblo y de robarle, y repartirán el resto de la tierra al pueblo, asignándole una porción a cada tribu. Reglas para los príncipes. Esto dice el Señor soberano: basta ya, príncipes de Israel, abandonen la violencia y la opresión, y hagan lo que es justo y correcto. Dejen de estafar a mi pueblo y de robarle su tierra. No los desalojen de sus casas, dice el Señor soberano. Utilicen solamente pesas y balanzas legítimas y medidas exactas, tanto para los sólidos como para los líquidos. El homer será la unidad estándar para medir los volúmenes. Tanto el efa como el bato equivaldrán a 1/10 de homer. La unidad estándar para medir peso será el ciclo de plata. El ciclo equivaldrá a 20 geras y 60 ciclos equivaldrá a una mina. Ofrendas y celebraciones especiales. Tendrán que pagarle al príncipe el siguiente impuesto: una canasta de trigo o cebada por cada 60 que cosechen, el 1% de su aceite de oliva, y una oveja o cabra por cada 200 que haya en los rebaños de Israel. Esas serán las ofrendas de grano, ofrendas quemadas, ofrendas de paz, que harán expiación por quienes las presenten, dice el Señor soberano. Todo el pueblo de Israel debe contribuir y llevar esas ofrendas al príncipe. Al príncipe le correspondrá proveer las ofrendas que se entregan en los festivales religiosos, las celebraciones de luna nueva, los días de descanso y todas las demás ocasiones similares. Él también proveerá las ofrendas por el pecado, las ofrendas quemadas, las ofrendas de grano, las ofrendas líquidas y las ofrendas de paz para purificar a los israelitas, y así hacerlos juntos ante el Señor. Esto dice el Señor soberano: a comienzos de la primavera, el primer día de cada año nuevo, sacrifica un becerro sin defecto para purificar el templo. El sacerdote tomará la sangre de ese sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los marcos de la puerta del templo, sobre las 4 esquinas de la saliente superior del altar y sobre los postes de la puerta de la entrada del atrio interior. Haz lo mismo el 7º día del año nuevo por cualquiera que haya pecado por error o por ignorancia. De ese modo purificarás el templo. El día 14 del primer mes deberán celebrar la Pascua, un festival que durará 7 días. El pan que coman durante ese tiempo será preparado sin levadura. El día de la Pascua el príncipe proveerá un becerro como sacrificio por su propio pecado y el pecado del pueblo de Israel. Cada uno de los 7 días del festival el príncipe preparará una ofrenda quemada al Señor, la cual consistirá en 7 becerros y 7 carneros sin defecto. También se entregará un cabrito cada día como ofrenda por el pecado. El príncipe proveerá una canasta de harina como ofrenda de grano y unos 4 litros de aceite de oliva con cada becerro y cada carnero. Durante los 7 días del festival de las enramadas, que cada año ocurre a principios del otoño, el príncipe proveerá esos mismos sacrificios para la ofrenda por el pecado, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano, junto con la cantidad de aceite de oliva requerida. Y con eso terminamos el día 256 de 365. Yo tenía pensado titularlo Santidad Absoluta, por lo que veíamos un poco de la ley fundamental para el templo, ¿no? Pero siento que la realidad, más allá de la ley que hemos visto con todos los sacrificios, de la manera como solamente el príncipe puede estar cerca de la puerta donde entró el Señor, es más, siento que un título más preciso para el día de hoy es: la presencia de Dios te rodea. Y siento que es un recordatorio que, más allá que se quede como el título, que realmente nos recuerda la importancia que tiene el siempre tener eso presente en nuestras vidas. Entonces, con eso terminamos este día. Sí, me encantó esa reflexión. Listo, eso va. Entonces, gracias por acompañarme. Recuerde que mañana domingo terminamos el libro de Ezequiel. Así que no se lo vaya a perder. Es un gran privilegio tener la presencia de Dios todo el tiempo.
literal lo es. Y muchas cosas más. Yo vi un video en TikTok que decía, no, uno llegando al cielo y preguntándole pues a todos a los personajes bíblicos, ¿no? A los discípulos, que qué sintió, que se sentía, ¿no? Es un video súper viejo, pero decía como que se sentía caminar con Jesús y que ellos nos preguntaban a nosotros de que se sentía tener el Espíritu de Dios en nosotros. Y me hizo realmente valorar el tiempo en el que estoy, en este momento. Así que impactante. Bueno, gracias a todos, nos vemos mañana. Nuevamente recordarles con el día 257, el cierre del libro de Ezequiel. Y el lunes 31 de marzo empezamos el libro de Daniel. Así que gracias a todos, cuídense mucho. Gracias a Andresito por esos regalitos. Gracias a Gaby, a Lau, a Moni, a Debbie, a Yulibet, a Jamie, a Shero, a Liz, a Natán, a Betita, a Paola. Gracias a todos, cuídense mucho y nos vemos mañana. Un abrazo.